buenas noches a todos. De nuevo con ustedes las noches de los jueves, juntos las noches de los jueves, ahora no desde Barcelona, sino desde los estudios de Torre España en Madrid, ya saben, el Pirulí, pero siempre en directo. Hace algo más de año y medio que me emocioné y se me escaparon algunas lágrimas al decirles adiós. Quizá algunos de ustedes lo recuerden. Hoy empezamos un programa jueves a jueves que, como el anterior, está fundamentalmente basado en la palabra, en el testimonio, en la opinión de nuestros invitados en esta televisión de la que tanto se habla, de la que quizá demasiado se habla. Y casi siempre, ¿para qué vamos a engañarnos?, en un tono crítico, constantemente, de una forma justa o injusta, en las conversaciones de los ciudadanos, entre los periodistas, en la prensa, en la radio. Los políticos critican lo que sale por estas pantallas y a sus responsables. Por esa razón, es decir, por esta razón fundamentalmente, hemos decidido en este primer programa pararnos y hacer un poco un análisis a esas críticas. Y vamos a intentar hacerlo con un lenguaje lo menos técnico posible para que todos lo entendamos mejor. Está con nosotros esta noche el máximo responsable de televisión. Buenas noches, señor Calviño. Buenas noches, Mercedes. Usted fue nombrado el día 9 de diciembre del año 1982 y hace ya, creo, algo más de 3 años. Y en su toma de posesión ya dijo algunas palabras muy premonitorias. Mire. De acceder como profesional o como originario de la Casa de Prado del Rey a las altas responsabilidades de la Dirección General. Yo sé bien el enorme reto que asumimos en este momento en que el gobierno legítimo de la nación ha prometido el cambio y la transformación real de la vida de los españoles. Y sé bien todo esto porque ya empiezan los trovadores del desencanto y los adalides de los radicalismos pequeño-burgueses que siempre terminan, como sabemos, en planteamientos lampedusianos. ¿Recuerda ese momento? Perfectamente, aunque ya lejano por la intensidad del tiempo transcurrido. ¿Cuándo le pidieron la dimisión por primera vez? La dimisión por primera vez en el gobierno nunca, y en cuanto a la opinión de algunos grupos políticos, relativamente pronto. Algunos me descalificaron incluso antes de tomar posesión. Le han pedido la dimisión múltiples veces, muchas veces. ¿Nunca ha habido razones desde su punto de vista para dimitir? Si las hubiera habido, no hubiera esperado a que me pidieran la dimisión. Siempre he entendido que en el marco del estatuto no habíamos infringido ninguno de los 3 principios básicos a partir de los cuales debe dimitir el director general. Ahí da la sensación de que digan lo que digan, un rasgo de su carácter es yo tranquilo. Es decir, podríamos decir incluso, hay gente que dice incluso, es que a este hombre le va la marcha de tal forma que es igual lo que digan. E incluso usted ha llegado a decir, tranquilos, yo soy un guerrillero. No, no tanto. Creo que la guerra de guerrillas ha sido un trabajo... No me diga que no ha dicho yo soy un guerrillero, que eso no es verdad. No lo recuerdo, quizás lo haya dicho. He dicho muchas cosas en 3 años. Yo sí lo recuerdo. Sí, es posible que lo haya dicho y que lo diga con frecuencia para convencerme de que un cierto trabajo bastante individual y de pequeño grupo es necesario en este país y en esta casa, pero en general tengo que decir, Mercedes, que ha sido un trabajo en equipo con muchas dificultades, con triunfos, me imagino, y con algunas pequeñas lagunas. Pero usted le va a la marcha, ¿eh? Yo soporto la enorme responsabilidad y la dificultad de esta casa, que no es poca. ¿Quiere ver otras imágenes que demuestran eso? Porque seguro que le gustó a usted eso. Vamos a verlo. Es tremendo, ha dicho. ¿Por qué tremendo? Es tremendo porque pudiera parecer que me han convertido en el león de la metro, pero yo lo he tomado ciertamente como la licencia y el respeto a la libertad profesional de 2 grandes trabajadores de esta casa, que son Salas y Summers, para convertirme poco menos que la amenazante y rugiente voz de la Dirección General, que ellos saben que no es así. Señor Calviño, vamos a hablar ya más en serio. Lo cierto es que existe una curiosa unanimidad en la crítica hacia televisión, en la crítica en la mayoría del país hacia su persona incluso. El Parlamento que nos representa podría ser un ejemplo. Vamos a verlo. El Grupo Popular se siente más seguro de hablar no solo en nombre de sus 5,5 millones de votos,
sino en nombre de la mayoría de los españoles que desaprueban y rechazan los métodos de la actual televisión socialista. ¿En qué se basa el Grupo Popular para mantener estas tesis? En primer lugar, en el aumento descarado de la gubernamentalización en la radio y en la televisión públicas. Hay que reconocer que en esta interpelación se plantea un problema real y que el grupo de coalición, aunque quizás sus soluciones no sean mejores que lo que hay actualmente, recoge un malestar real en la opinión pública sobre el contenido de nuestros programas de televisión. Yo creo que la acusación de gubernamentalización de la televisión es bastante fundada. La radiotelevisión del cambio, aquella que en palabras contenidas en el programa electoral del PSOE debía culminar su proceso de institucionalización funcional y administrativa del medio que lo colocase al servicio de toda comunidad, es hoy simplemente abuso, amiguismo, desinformación, trágala, sectarismo, aburrimiento, manipulación, injerencia gubernamental, polución ideológica, desconcierto, desorden, silencio, instrumentación partidista, caos, frustración. Es, en acertada definición de ese gran periodista que es don Justino Sinova, la gran mentira. Señor Calviño. Siento tres cosas al recordar las palabras respetabilísimas de los parlamentarios que han hecho uso de ella desde la tribuna del Parlamento. Que dos de ellos no tengan ya voz con el protagonismo que tenían en ese acto, que ciertamente las palabras que utiliza el portavoz, en este caso de Convergencia y Unió, quizás convendría que los ciudadanos de Cataluña juzgasen qué sucede con la televisión que ellos gestionan y qué poco tiene que ver lo que el señor López de Lerma dice frente a la realidad que todos ven cada noche en esa televisión. Y yo creo que hay datos que no se discuten y lo demás nos llevaría muy lejos a discutirlo, Mercedes. Ahí está la prioridad, ahí está, dónde está ese caos que se dice, ahí están las cuentas de resultados, ahí están, en última instancia, los números, los papeles, los datos y la realidad, que la radio y televisión pública no creo que esté en un momento óptimo ni sea perfecta, pero tiene poco que ver con la que ha recibido. Señor Calviño, la gubernamentalización es grave, es decir, es una acusación grave. ¿Hasta qué punto la televisión depende de la Moncloa? ¿Hasta qué punto el señor Alfonso Guerra da aquí órdenes, como se repite sin cesar? Bueno, yo creo que eso forma parte de una estrategia política compartible o detestable, pero tengo que decir lo siguiente. Si usted analiza, o si analizamos todos, la dedicación o atención que a la actividad gubernamental, después de 200 años de gobierno de la derecha, por primera vez a un gobierno de izquierda que tiene 10.140.000 votos largos, pues ciertamente esa campaña o esas opiniones son muy respetables, pero no responden a la realidad. Hay más atención a la labor gubernamental en cualquier medio privado, sea prensa o sea radio, que el que proporcionalmente dedica a la televisión pública. Y en cuanto a la segunda pregunta, el presunto mandato o presencia permanente de las instrucciones u órdenes del vicepresidente del gobierno, le diría simplemente una cosa. Entiendo y conozco que las responsabilidades de la vicepresidencia del gobierno son bastante más agobiantes y bastante más trascendentes como para estar tan pendiente de lo que sucede en una casa como esta, donde trabajan 12.000 personas y donde dudo que por respeto profesional y por prurito, inclusive, no sé si a Mercedes Milá le ha dado alguna instrucción al vicepresidente del gobierno, para esta noche el director general no, y me temo que ningún profesional puede decir que nadie en ningún momento le ha dado consignas, y menos el vicepresidente del gobierno. La credibilidad, usted sabe que es una palabra, la gran palabra, cuando se trabaja en este trabajo que estamos haciendo. Es decir, la manipulación mata la credibilidad. ¿Está dispuesto, señor Calviño, a afirmar aquí en directo que en los informativos o simplemente en un programa como este, por poner un ejemplo, se puede hacer periodismo sin consignas, sin vetos, sin censuras, sin temas tabú, sin ser presionado? ¿Usted puede afirmar eso aquí en directo? Lo he afirmado en directo, lo he dicho en el Parlamento en reiteradas ocasiones. Hay múltiples declaraciones de los propios profesionales y eso deberán decirlo los profesionales más que yo. Si alguno puede decir que el director general, como máximo responsable de esta casa, en algún momento dio una consigna, levantó un programa, ordenó a un invitado o vetó a alguien. O sea, no. No. Ustedes, señores,
son testigos, ustedes son nuestros testigos esta noche. Hoy es un día que un programa empieza. El director general acaba de dar esa confianza. Ustedes son testigos. En todo caso, estoy segura de que mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo puede tener la cara dura el señor Calviño de decir eso cuando es recientísima la suspensión de un programa como La Clave, que para mucha gente era el único programa de debate de televisión? ¿Qué tiene que decir a eso? Pues algo tan sencillo como que no responde a ninguna de las razones invocadas por ti, Mercedes, ni de manipulación, ni de imposición, ni de veto, sino que ese programa, como tantos, en el ciclo de una televisión, tu programa terminó en un determinado momento, otros muchos han terminado, cumplió su ciclo y los responsables, no el director general, los responsables de programación entendieron que ese programa había cumplido su ciclo, lo cual no quiere decir que en televisión no haya programas de debate. Hoy mismo acabamos de asistir a un debate y ciertamente bastante acalorado después del telediario sobre un tema palpitante y candente, y todos los días a lo largo de la radio y la televisión pública, no solo la televisión, porque nos olvidamos con frecuencia que el director general, que José María Calviño, es el director general de la radio televisión pública. Pero quiero decir yo que esta noche estamos aquí hablando de la televisión y sobre todo de lo que vemos por la televisión, no de la televisión por dentro, que habría también mucho que hablar, pero eso a la gente le interese menos. Y yo solamente tengo que decir, y no quiero cansar con estadísticas, que nunca en nuestro país, y creo que si todo es perfectible, tantas fuerzas políticas, tantas minorías, tantas discrepancias, tantos ciudadanos, incluso para otros exóticos o poco representativos, han desfilado por las pantallas de la televisión pública manteniendo legítimamente sus puntos de vista y sus controversias legítimas frente a todo y frente a todos, como en esta etapa, aunque creo que todo es perfectible. Sí, lo que pasa es que usted sabe muy bien que eso, usted dice eso, pero hay mucha gente que no está de acuerdo. En todo caso, incluso se le ha acusado de poner en peligro las relaciones del gobierno y la oposición. Recordarán nuestros telespectadores la famosa emisión de ese vídeo del señor Fraga Iribarne que hizo que incluso se temiera por la retirada del Grupo Popular de nuestro Parlamento. ¿En qué quedó todo aquel escándalo? Pues hasta donde yo sé, en un procedimiento judicial que en primera instancia ha ganado Televisión Española en cuanto al derecho a rectificación invocado, al menos en cuanto a la forma de rectificación que se pretendía, y sobre todo, y no quiero quizás polemizar en una noche como esta ni hacer notoriedad de lo que ya es pasado, en cualquier caso, que asumimos todos, porque el pasado existe, Mercedes, y el pasado debe ser asumido, aunque no quizás utilizado como arma arrojadiza en el debate político. Entonces estamos esperando que alguno de los datos que incorporaba ese reportaje se dijera que es falso, que era inexacto o que era impropio. Otra cosa bien distinta es que se discuta, y eso es legítimo, sobre la oportunidad o la idoneidad o no de haber emitido ese reportaje. Pero la veracidad de esos datos estamos esperando que se diga que era falso, algo de lo dicho. Usted, señor Calviño, dice que el pasado existe y que ahí está. Yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, el suyo, ¿no? Quiero decir que usted hizo unas declaraciones en Valencia, que le voy a recordar, en las que dijo: Fraga fue el ministro del franquismo más duro y represor en el tema de las libertades. Yo haré todo lo posible, a título plenamente personal, para que Fraga, si es posible, no nos vuelva a gobernar. ¿Usted cree que con su cargo tiene derecho a decir esas cosas? No, Mercedes, eso es inexacto, como siempre es una referencia de prensa, me da la impresión, no, yo no he dicho está eso. Sacada de la radio, exactamente lo que usted dijo. La radio fue una rueda de prensa de 2 horas, es difícil que en 2 horas se resuma con esa veracidad o con esa exactitud de esas palabras, que además al transcribirlas pierden el calor y el color de una rueda de prensa. He dicho, y lo he dicho en el Parlamento, y está el diario de sesiones al que me remito, que era respuesta a una pregunta de un periodista al decirme: ¿qué opina usted de la desmesurada campaña de este verano contra usted de la Coalición Popular y de la actitud de don Manuel Fraga, convertido no en líder de la oposición, sino en líder de la oposición contra Calviño? Y dije textualmente y en extenso, pues tiendo a extenderme quizás en demasía, dije: mire usted, en lo personal tengo todo el respeto a don Manuel Fraga, en lo institucional también, pero creo que como director general y como persona merezco también todo el respeto como director general y como José María Calviño. Me parece una desmesura esta campaña. En ninguna democracia se puede concebir que un partido de la oposición polarice y monte una campaña de estas características, y solo me queda mi voto. Y con mi voto, que no institucionalmente, con mi voto y en un tono de humor, como fue ese pasaje de mi rueda de prensa, están las cintas, dije: con mi voto haré lo posible, con mi voto, no institucionalmente, y desde el respeto a la persona y a la institución del líder de la oposición, con mi voto haré lo posible, que es lo único que me queda, para que desde luego no vuelva a gobernarnos don Manuel Fraga. Claro, lo que pasa es que es posible que a muchos españoles nos dé un poco lo mismo lo que usted vote, ¿no? Pero bueno, es igual, vamos a pasar a otro tema. Hay 650.000 personas que han firmado contra usted, con su carnet de identidad. Dicho: nosotros no queremos al señor Calviño. ¿Usted ha comprobado que son 650.000 con el carnet de identidad? ¿Usted? ¿En algún sitio? ¿Usted? Pues yo puedo tener datos que pueden decir que son ni la mitad, posiblemente, y que está convertido en tacos para tomar notas en la Coalición Popular, esa campaña contra Calviño. Es decir, no es verdad que sean 650, sino usted dice que son la mitad. Que pueden ser incluso menos de la mitad, salvo que se me demuestre lo contrario. Salvo que se me demuestre lo contrario. Lo que pasa es que
no valen las referencias de prensa de decir, todos sabemos cómo se recogen firmas y en cualquier caso, ¿dónde se han presentado? Estamos deseando verlas. Vamos a dejarlo verlas. para que eso pueda ser, en todo caso, si fueran la mitad también serían muchas. Me gustaría saber cómo lo valora, si ha hecho un análisis serio y cómo ha vivido eso. Lo he vivido desde la perplejidad, ciertamente, porque una democracia es difícilmente comprensible, habiendo mecanismos institucionalizados, como es el Consejo de Administración de la Radio y Televisión, donde la Coalición Popular tiene una amplia representación, la propia Comisión de Control Parlamentario, como buscar una fórmula casi asamblearia o de grupo minoritario recogiendo firmas de ese tipo. Todos sabemos cómo se recogen. Y yo no tengo más que decir, que me ha sorprendido y creo que en ningún sistema democrático, por lo menos de nuestro entorno y de Europa, se puede haber producido una situación semejante. Claro, es curioso de todos modos que cuando usted ganó en el sermómetro famoso de Iñaki Gabilondo en la SER, salió vencedor, nos enteramos todos a bombo y platillo. Quiero decir que las cosas buenas las sabemos y en cambio cuando firman contra usted, eso parece como que se mueve menos, ¿no? Eso se le podría decir, señor Calviño. Me sorprende que me digas eso cuando acabamos de ver en la pantalla de televisión durísimas intervenciones parlamentarias de esos portavoces, y en esta mesa inclusive hay una persona, o vendrá alguna persona de contertulio con nosotros, que a través de sus medios ha mantenido durísimas acusaciones, no sé si fundadas, lo discutiremos quizás, u otras opiniones y comunicados sobre el particular que se han dado sistemáticamente a través de los medios, de la radio y la televisión. ¿Quién protesta más, la oposición o el gobierno? Yo creo que protestan los dos. Y usted encantado, claro. No me... Quiero decir que cuando protestan los dos, dices, pues ¿será que estoy en la razón? Porque si protesta todo el mundo, pues yo encantado. Bueno, pues no, yo no estoy encantado. Nos gustaría, y no a mí, que quizás se personaliza demasiado en mí la gestión de la radio y televisión. Yo creo que a los profesionales de esta casa les gustaría, y creo que les gusta y se esfuerzan por hacer un gran trabajo profesional, objetivo, veraz, independiente y ponderado. Lo que sucede es que la materia de televisión es toda muy opinable y todos somos bastante o lo suficientemente subjetivos como para discrepar. ¿Usted duerme bien? Perfectamente bien. ¿Perfectamente bien? Muy bien. Muy bien. ¿Y su mujer aguanta tener a su lado semejante monstruo? Porque si te tiene que fiar de lo que dice la prensa y lo que dice la radio y lo que dice la gente, dirá, pero bueno, ¿con quién me casé yo, Dios mío, de mi vida, sin saberlo? No, yo creo que ella sabía, no sé cuál es su opinión personal, o mejor dicho, sí sé cuál es su opinión personal, me conoce hace muchos años, y como decía algún otro miembro menor de la familia, es imposible que en tan poco tiempo hayas cambiado tanto ni seas tan malo como te pintan. ¿Me permite una pregunta indiscreta, señor Calviño? Todas. ¿Se aprende a mentir? No, salvo que ella es mentiroso de nacimiento. ¿Se ha sentido alguna vez en ridículo? No tengo sentido del ridículo, es un serio problema que es muy típicamente hispano, quizás en eso como otras cosas no soy típicamente hispano. ¿No tiene vergüenza? Tengo toda la vergüenza del mundo, pero tendríamos que definir qué se entiende por vergüenza, Mercedes. Quiero decir que no le da vergüenza, pues no sé... ¿El qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa no, yo creo que la vergüenza puede ser un simple sentimiento, puede ser un dato objetivo. Desde el sentimiento personal implica de alguna manera una cierta traición o hipocresía en la cual o al final de la cual a uno le han cazado. Actúo con bastante coherencia y mucha responsabilidad y normalmente no me he sentido avergonzado, aunque sí soy muy autocrítico con mis actos y mis decisiones. Para terminar esta primera parte, ¿compensa todo esto? Esa es la gran cuestión. Yo creo que desde un punto de vista personal, familiar y desde luego económico no compensa. Desde el compromiso que yo asumí hace mucho tiempo, desde hace bastantes años, cosa que se oculta y las fabulaciones se han hecho de todo tipo, desde hacerme abogado, incluso doña Pilar Franco, me gustaría que le hubieran preguntado a esa señora, que creo que todavía está viva, a ver en qué pleito la defendí yo, y si me hago visto reiteradamente esas entre otras muchas cosas. Tengo que decir que no es fácil, pero asumí un compromiso y no tengo tentación o vocación ni de abandonista ni de liquidador. Al fin y al cabo me comprometí y llegaré hasta el final mientras sea capaz y crea honestamente que no he infringido nada esencial. Un momento. Monseñor Montero es obispo de Badajoz y presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal. Es, por lo tanto, una voz representativa de la Iglesia Católica en nuestro país. Buenas noches, señor Montero. Buenas noches. Montero, perdón. Desde la perspectiva moral de la Iglesia Católica, desde esa postura, ¿cuáles son para usted las mayores críticas que pueden y deben hacerse a nuestra televisión? Bien, las personas que estamos aquí esta noche, yo creo que más que representantes somos testigos y por lo tanto no queremos involucrar a nadie, o por lo menos a una institución o a una colectividad completa en nuestras palabras y yo menos. Por otra parte, está claro que este programa, por necesidades del guión y por los hechos mismos, está asumiendo y va a asumir un talante severamente crítico. Y me siento dentro del programa, como usted misma se ha sentido. Eso me obliga también a matizar más
que creo que ubicar en una persona una discrepancia tan importante probablemente no es científico ni correcto ni plenamente moral. Yo no quiero hacer a don José María Calviño el chivo expiatorio, y el término es bíblico, de todos los males de Televisión Española, y menos juzgar sus intenciones. Sobre eso yo tengo que ser testigo, bastante directo, de un malestar muy profundo de la Iglesia Católica en España sobre Televisión Española. Empiezo con una excepción también, y es que en esta época se han consolidado de una manera razonable los programas religiosos, tanto católicos como de otras confesiones. Eso está en el haber del ente público, que ha estado regido por una persona concreta aquí presente. Dicho eso, creo que el malestar de la Iglesia no es tanto por el trato a la Iglesia como por el trato a unos valores y a unas personas y a unos derechos que van más allá del propio credo cristiano y de la propia Iglesia como institución y como comunidad. Se ha repetido hasta la saciedad, aunque sea demasiado sumario y tosco, que Televisión Española en múltiples programas ha herido los sentimientos religiosos y morales del pueblo. Creo que no pretendiéndolo, tampoco me sumo a una maquinación programada, pues no ha contribuido en este aspecto a eso que es tan importante para nosotros en esta época y en este año, de un abrazo respetuoso entre las Españas discrepantes, de una búsqueda de un futuro más constructivo que el pasado, de una pacificación de los espíritus. Monseñor, ¿me permite que le interrumpa? Sí, interrúmpame, lo agradezco. No, ¿sabe qué pasa? Que yo quisiera que usted acusara, es decir, dijera cuáles son. Cuando el Papa dice, o por lo menos creemos que dice, que está descontento con la programación de Televisión Española, eso es muy grave. Eso es. ¿En qué se concreta? Dígame en qué se concreta. ¿En qué se concreta? Habría que hacer una lista de... O por ejemplo, cuando Monseñor Díaz Merchán dice que la Televisión Española es blasfema, que emite espacios blasfemos y de burla para la religión católica, eso es muy grave. Eso es y muy tiene grave. Usted al director general Es más grave el hecho que la acusación, aunque las dos cosas son graves. Si la acusación fuera falsa, tendría una gravedad moral enorme. Y si los hechos son verdaderos, lo tienen en otra dimensión. Ciertamente, en espectáculos, en programas más o menos reportajes, en presencia de personajes que han hecho un uso legítimo de su libertad hasta un determinado punto, pero se ha pasado de la libertad de expresión a la libertad de insulto, que no ha faltado la burla. No me pida Mercedes ahora que yo haga una lista de programas. Pero, por ejemplo, ¿les molesta? Esto es un secreto a voces. Pero padre, ¿les preocupa, por ejemplo, más aquellos temas relativos al sexo o, por ejemplo, a la violencia? No me ponga solo esas dos cosas. Por ejemplo, yo haría una crítica radical de la publicidad, en la que no tienen demasiadas responsabilidades, aunque sí bastantes también, don José María, los gerentes del medio. Si España vive una crisis económica, si hay 3 millones de parados, si el hambre asoma de vez en cuando su espectro, excitar ferozmente a un consumismo de cosas banales, aquí hay un gran empresario que va a hablar después, y yo sé que la publicidad forma parte de la producción y de la venta y de todo el ciclo económico, y no quiero ser un hombre atrasado, pero diría que el tipo de sociedad, los valores que fomenta, la moral subyacente a la publicidad, por ejemplo, consumista, burguesa en el peor sentido, pues es un problema moral de primer orden. Y eso no es... También es sexo, pero el sexo banalizado. Si yo fuera feminista me irritaría de cómo se utiliza a la mujer en la publicidad. Había pedido la palabra el señor Calviño. Ah, sí, por supuesto. Muy brevemente, monseñor. Yo agradezco las palabras de reconocimiento en cuanto al respeto institucional y que bajo mi etapa se hayan consolidado las programaciones no solo católicas, sino de otras confesiones. Y tengo que decir lo siguiente. Quizás, y lo hemos discutido muchas veces, monseñor y yo, en el silencio de mi despacho, tenemos dos interpretaciones del papel de la televisión pública en un estado que yo entiendo laico y él entiende confesional, nos llevaría lejos esta discusión, pero es que la Constitución dice que no hay ninguna confesión oficial del Estado. Desde esa pluralidad y de ese respeto, quizás puede haberse cometido algún exceso por alguno de los invitados o los participantes, como ha dicho Monseñor Montero, en algún programa de televisión. Pero lo cierto y verdad es que en su conjunto
y en lo que podemos decir la organización de la programación se ha pretendido una pluralidad de opinión. Es difícil definir la moral, no sabemos muy bien si la moral dominante, monseñor, es la de Elder Cámara o la del cardenal Ratzinger, si es la de Martínez Somalo o del obispo Ingesta. Por lo tanto, esa pluralidad de opinión, la obligación de la televisión pública es permitir respetuosamente, y si faltan el respeto de los invitados es su responsabilidad, la televisión pública nos hace responsable de las opiniones emitidas a través de ella, pero desde esa responsabilidad ser un poco la plataforma o el espejo de una pluralidad social. No es la televisión pública responsable de un proceso de secularización que ha habido en este país y quizás de algún exceso. Bien, con modestia teológica diría lo primero que la moral de Ratzinger es la misma de Martínez Somalo. Es decir, las diferencias son de otros sectores de la teología y ciertamente he dicho que hablo como testigo. Yo creo no solo que esto ha llegado hasta el Santo Padre y que él ha mostrado su malestar por esto, sino que esto es un común sentir. Creo que en esto, más que representar, testimonio el sentir del episcopado español, el sentir de mis diocesanos de Badajoz, el sentir de mucha gente que le gusta el mundo moderno, que le gusta la libertad, que no quiere imponer un modelo católico estricto a los españoles, pero que como colectivo amplísimo y como depositarios de un patrimonio que va más allá de la propia Iglesia Católica, piden algo más que respeto. Sí diría, no para usted, porque hemos hablado de este tema, creo que con altura, para los espectadores, que yo no confundo Estado no confesional, que es lo que dice la Constitución, con Estado laico. Para mí el Estado laico es un Estado confesional de lo no religioso. Y entonces, pues realmente, partiendo de esa filosofía, yo comprendo que haya seguido una línea en la que no son únicamente responsables los que han intervenido en cada programa, sino hay una responsabilidad global del ente público. Nuestro siguiente invitado es José Antonio Segurado, presidente del Partido Liberal. Estimamos, y lo digo con la responsabilidad que me da mi cargo, que el proceso electoral múltiple del año que viene, tanto el de elecciones andaluzas como el referéndum, va a ser claramente falseado si no tenemos un equipo de personas independientes al frente de este monopolio televisivo estatal. Señor Segurado, ¿algo más que añadir? Es muy grave esa acusación. No, simplemente es la constatación, Mercedes, de un hecho. Yo creo en la televisión plural. En España no hay nada más que un monopolio televisivo. Creo que tú mismo en tus preguntas lo has dicho con absoluta claridad. La realidad es que hay un sentimiento unánime, o por lo menos yo creo que es unánime, en el pueblo español, de que el actual equipo dirigente está claramente orientado hacia las tesis gubernamentales. Si luego tenemos tiempo, yo he realizado un estudio profundísimo sobre un mes determinado de programación que eso lo defiende con absoluta claridad. Pero vayamos al fondo. ¿Qué es para mí la libertad en televisión? De que el que nos está escuchando pueda elegir canal. Mientras que no tengamos libertad de canales, libertad de establecimiento, que es lo que nosotros defendemos, para que cualquier grupo social pueda establecer un canal local, autonómico, nacional, nosotros no podremos elegir. Mientras que el equipo directivo de televisión, el director general y su equipo de colaboradores, no sean unos profesionales súper independientes, con contratos blindados, que resistan las presiones del gobierno y de la oposición, nosotros tendremos lo que tenemos ahora, en mi opinión, un producto mediocre y un producto, sobre todo, que tiene una extraordinaria importancia. Mercedes, ni tú ni yo podemos ocultar al pueblo español que el 60% de los españoles se informa exclusivamente a través de televisión. La forma cualitativa y cuantitativa de dar una noticia, cómo se subraya una noticia, cómo se enfoca una cámara, tiene una extraordinaria importancia. Y esos profesionales independientes, bueno, son perfectamente compatibles con los cientos de profesionales que hay en televisión, pero algunos que son nombrados hoy, por decisión propia, no son independientes y ahí está el resultado. Eso es lo que yo acuso. Pero en el triple proceso, referéndum OTAN, elecciones autonómicas andaluzas y elecciones generales, con esta televisión... Y con el señor Calviño, ha dicho usted. No, mire usted, yo primero... ¿O no ha dicho el señor Calviño? Sí, a José María Calviño como persona individual le tengo el máximo respeto. Al director general del ente, que dirige un equipo de profesionales, le acuso en el sentido de ser el máximo responsable de un producto determinado. Pero por favor, también he dicho, Mercedes, y quiero repetirlo aquí, que no confundamos responsabilidades. Aquí hay un gobierno de la nación que nos prometió profundizar en las libertades, que tuvo como eslogan, yo no les voté, pero lo respeto enormemente, socialismo es libertad, y que desde luego, si respetar las libertades es lo que hacen en televisión española, que venga Dios y lo vea, ¿verdad? Señor Calviño, puede contestar, sí.
Intentaré ser breve al discurso de José Antonio Cada Segurado. vez que usted dice que intentará ser breve, yo me echo a temblar. O No, sea, lleva que sea nada más breve, que 12 veces lo que simplemente. nosotros hemos utilizado de tiempo. He Pero sido muy tiene su breve. derecho, es su casa, es su casa. No, porque es en mi casa, yo soy un invitado más, señor Segurado. Tengo que decir lo siguiente, y es que los espectadores acabarán de ver cómo el señor Segurado, no solamente hoy, sino con anterioridad, por las imágenes que hemos visto, ha opinado libremente a través de esta televisión. Yo diría, señor Segurado, lo siguiente: como usted, me gustaría mucho que el modelo de la televisión pública de nuestro país se pareciera al de la BBC u otros modelos, pero tengo que cuestionar la mayor, y es el confundir la existencia de una sola televisión pública con la presunta libertad o con la libertad de expresión o la pluralidad de expresiones en un contexto social determinado. Mire usted, señor Segurado, ni en Francia, ni en Suecia, ni en Suiza, ni en Alemania, que son democracias consolidadas, ningún ciudadano ha cuestionado nunca que el hecho de la existencia de una sola televisión pública atentase o limitase la libertad de expresión, la democracia o todo lo contrario. Y sin embargo, con pluralidad de televisiones, caso de Chile o de Bolivia o de la Argentina hasta hace poco y de otros países, ha habido las más férreas dictaduras. Por lo tanto, creo que es una hábil argumentación carente de todo fundamento. Lo que sí le diría es que se me diga y que se me demuestre si en esta etapa de dirección del actual equipo la pluralidad de presencias de mayorías y de minorías, políticas y sociales, confesionales y no confesionales, ha tenido un reflejo más amplio, más intenso, más extenso que en etapas anteriores, y estoy dispuesto a contestar los datos que usted quiera, que en etapas anteriores, o por el contrario, esa libertad que hemos dado a todos. Monseñor parece que la cuestionaba desde una limitación razonable, y yo tengo que decir que si de algo se puede acusar a la actual, y lo decía un comunicado de la Conferencia Episcopal, es de la expresión de minorías, incluso con expresiones anarcoides altamente discutibles. Creo que hasta la minoría y la marginalidad han tenido presencia a través de estos Vamos a ver, dos reflexiones, señor Calviño. Primero, yo encargué a los 2 meses de entrar en política un estudio en profundidad al mejor equipo de profesionales que hay en España. Y le voy a contestar con 2 datos nada más. Periodo 25 de febrero, 25 de marzo 1985, nuevo equipo en Televisión Española. Totales apariciones sobre 872, 587 del PSOE, 67,6, de Coalición Popular 130, 15%. Por supuesto, incluyo en el PSOE las apariciones del gobierno. Apariciones de líderes políticos, señor Calviño. Del PSOE 287 sobre 489, 58,7. Pero le voy a decir otra cosa, que cuando usted cite televisiones, por favor, cite de verdad las que funcionan admirablemente bien. Y le voy a contar una anécdota de Estados Unidos. Usted es un gran admirador, estoy seguro, de Walter Cronkite, el gran presentador. Cuando terminó su vida profesional, señor Calviño, al señor Cronkite le dijeron: hombre, usted ahora con esta inmensa popularidad, ¿no ha pensado en presentarse a presidente de los Estados Unidos? Y dijo no. Dice, bueno, pero mire usted, por si acaso, en un puro escenario intelectual, ¿usted por quién se presentaría? ¿Por el Partido Republicano o por el Demócrata? La contestación fue una maravilla. Si en 20 años de presentador usted no sabe lo que yo he sido, es una maravilla. Créame, señor Calviño, todo España sabe, y usted mismo lo ha dicho en televisión, cuáles son sus simpatías. Y yo creo que no tiene usted fuerza moral para ser director general de un ente público al que se le debe de pedir una máxima neutralidad. La anécdota de Valencia debería usted haberle aconsejado retirarse con toda dignidad. Usted no puede, en absoluto, porque usted vive de un presupuesto de Televisión Española que antes con subvención pagaba en parte el erario público, que ahora pagan los anunciantes, como usted sabe muy bien, por cierto, con subidas de tarifas tremendas. Pero créame, señor Calviño, no hay nadie que dude dónde están usted y su equipo. Y eso es malo. Yo preferiría que fuera usted un gran profesional independiente. Bueno, yo tengo que decir 3 cosas. En primer lugar, que la anécdota de Cronkite es, como siempre, no trasladable, porque él presentaba o daba la cara directamente en un programa y era el responsable de comunicarse con los ciudadanos y comunicar una información, supuesto que no se da en el director general de la radio y televisión, que no puede de ninguna manera condicionar de ese modo u ocultar de ese modo sus propias simpatías personales. En segundo lugar, en cuanto a mi legitimidad, yo estoy nombrado de acuerdo con una ley y con una legalidad y por un gobierno legitimado por más de 10 millones de votos y a partir, indiscutiblemente, de un proceso estructural y anterior, tanto en lo estatutario como en lo formal, a la propia designación por el actual gobierno y del propio director general. Y luego, en cuanto a lo de Valencia, yo, señor Segurado, le digo a usted, y lo digo a todos los ciudadanos, una cosa.
Yo sé que el director general de la radio y televisión pública tiene muchas cargas y tiene que soportar indiscutiblemente muchas y muchas situaciones incómodas e incluso me atrevería a decir injustas y calumniosas como las que he vivido en 3 años. Pero yo me pregunto si hay alguna ley en mi país, incluso una ley política, que me obligue a soportar el conjunto de agresiones de todo tipo, incluso en lo personal, que contra mí se habían producido por ese grupo y por esa persona. Yo estoy dispuesto, y lo he dicho, a distinguir bien claramente mi papel institucional como director general, pero como persona, creo que todas las personas merecemos, aunque en este país haya excesiva tolerancia en el derecho a la propia imagen, a la intimidad y a nuestra propia personalidad, creo que, a pesar de todo eso, no está en la carga implícita de ser director general de esta casa el conjunto de improperios, de medias verdades o de falsedades que ha soportado el director general, como para no expresar doloridamente que hasta dónde y hasta cuándo y hasta cuánto tiene uno que soportar desde esa responsabilidad como ciudadano. Creo que ser líder de la oposición también obliga institucionalmente a mantener, o ser líder político, una cierta circunspección en el quehacer y en la actividad política y en la opinión sobre los demás. Señor Calviño, 30 segundos, por favor. Sí, pero los 30 segundos son siempre para nosotros. No, para el usted ha señor tenido Calviño. su tiempo, señor Mercedes. Segurado. Bien, de acuerdo. Mire usted, señor Calviño, seamos por favor prudentes y sobre todo no tergiversemos los hechos. Aquí lo que se produce es que dejemos a los telespectadores, a los ciudadanos, juzgar la calidad del producto y juzgar si el equipo directivo de televisión es o no es independiente y garantiza la pluralidad. Yo le digo, desde el respeto que le tiene a usted el presidente del Partido Liberal como persona, que usted como director general, en mi opinión, con su actual equipo directivo, está, por o sin instrucciones del gobierno, a mí no me constan, volcando clarísimamente la televisión española, gubernamentalizándola. Y eso es mi opinión. Y por lo tanto tengo todo el derecho a expresarla. Es la opinión del señor Segurado. Nuestro siguiente invitado es Juan Tomás de Salas, presidente del Grupo 16, uno de los grupos que se ha distinguido por uno de los muchos grupos que se ha distinguido por hacer críticas más serias, más severas a la televisión y al propio señor Calviño. ¿Queda algo más por decir, señor Juan Tomás de Salas? Yo diría una cosa, que a mí me da una pena enorme el señor Calviño, porque con toda su buena fe, sus buenos deseos de imparcialidad, de jugar a la televisión pública, resulta que tenemos una conciencia todos de que manipula, de que veta, de que gubernamentaliza la televisión. Entonces, de verdad, me da mucha pena. No sé qué pasa, pero esto va muy mal. Y va muy mal por unas solas razones, que la televisión pública no funciona y la televisión pública al final se gubernamentaliza. Y me parece bien. Sí, es que lo normal es que usted obedezca al señor Guerra, si es lo que debe hacer. Yo creo que lo que pasa es que habiendo varias televisiones, muchas televisiones, resulta que la gente estaría hoy feliz porque no tendría que vernos a usted y a mí. Podría ver evidentemente a Mercedes Milá, o no tendría que ver la otra alternativa que le queda, que es una película elitista de Ingmar Bergman, que le puede gustar a una cierta gente, pero habría otros que les gustaría Fort Apache, una película, o ver cosas de fútbol, partidos, o lo que sea. Es decir, mientras usted sea solo la única voz televisiva de esta sociedad, a usted le va a caer todo encima, le vamos a acusar absolutamente de todo, y además será verdad. Yo creo que además es verdad subjetivamente, es decir, de vez en cuando es posible que nuestro grupo haya dicho cosas contra usted, pero usted también le ha permitido el lujo de vetarnos todas las veces que ha podido, cosa que me parece, pues bien, molesto en la medida que, claro, usted es una institución y yo no, molesto, pero lo entiendo. Menos mal que parece que su reinado acaba y su dolor acabará también, ¿no? Volveremos todos y entonces habrá más voces y la gente verá otras películas. Adiós, señor Calviño. Bueno, todavía no he terminado como director general, queda un cierto periodo, me parece, por mandato estatutario, y en cuanto a que yo haya vetado al Grupo 16, me gustaría una sola de las pruebas de mi veto personal a la presencia del Grupo 16. Otra cosa bien distinta es que quizás tenía más presencia alguno de los miembros del Grupo 16, porque los profesionales de la casa le invitaran más o menos, es un problema de los directores de los programas, pero me gustaría que se me diga cuándo el director general, José María Calviño, ha vetado la presencia del Grupo 16. No es la única vez que Juan Tomás de Salas sale en las pantallas de televisión, u otros miembros del Grupo 16, quizás no con tanto peso. Y en cuanto a que la televisión pública no funciona, yo le digo lo siguiente, señor de Salas, usted es un defensor y defiende hoy la pluralidad o la televisión privada, para entendernos, me parece muy legítimo, yo no entro en ello, pero yo le digo solamente una cosa: haría un voto hoy público ante los españoles. Ojalá la televisión en la que usted participa o participe funcione al menos tan bien, tan honestamente, tan claramente, tan independientemente, con tan poco consignismo y quizás con más honestidad informativa que ha funcionado en algunos aspectos y con todos los respetos el Grupo 16 hasta la fecha de hoy, y podemos tirarnos largo discutiendo y hablando de ello. Hombre, yo
lo que diría, sin ninguna duda funcionará mejor que la suya. Eso está clarísimo, porque a mí no me va a llamar el señor Guerra. Eso está más claro. Primero, no me llama el señor Guerra y esta no es mía. Se trabajan 12.000 trabajadores y está usted poniendo en cuestión. Yo no sé, no pondré nunca en cuestión a los trabajadores del Grupo 16, por supuesto, ni del conjunto de las empresas que usted preside, pero tendré que decir lo siguiente. No me cuesta sacar un cuarto a espadas por muchos de ellos a los cuales ni conozco personalmente, los trabajan en esta casa porque ya estaban antes de estar yo y otros que han venido sin que yo los conociere. Pero me sorprende una cosa. Hay brillantes profesionales que hasta hace unos meses trabajaban en los medios privados como jefes de redacción o incluso fundadores del Grupo 16 y grandes responsables que eran respetadísimos columnistas. A partir del día siguiente que vinieron a trabajar a esta casa, a partir de enero del año 85, se han convertido en sicarios, en cipayos y en comisarios políticos. Es una metamorfosis sorprendente que a mí me gustaría que alguien en este país me aclare alguna vez para esos profesionales que de repente eran magníficos y en cuanto trabajan en la televisión pública se convierten en cipayos. No, usted exagera, yo no me he intentado meter jamás con los 14.000 o 12.000 personas que en esta casa sobran 10. Es decir, Berlusconi con 2.000 hace 3 cadenas que trabajan todos los días. Quizás el problema que tienen es que son demasiados y no pueden ejercer su tarea. No, debía haberlos quizás ayudado. Pero en fin, las empresas privadas se encargan de resolver ese problema. No, yo insisto que en fin, el gran problema suyo es que mientras siga siendo la televisión del Estado, usted será la televisión del gobierno y a usted le tiraremos piedras con razón. Yo quisiera decir una sola cosa. Quizás, señor Calviño, si le parece, vamos a hacer una cosa. Última intervención del señor Segurado, última intervención del señor Montero y última intervención suya para responderle a los tres, si les parece. Algo que ha citado usted que me llama la atención enormemente. Durante su etapa ha habido extraordinarios profesionales que han abandonado televisión y luego han triunfado extraordinariamente en la radio. No, en la radio. No me interrumpa, señor Calviño, déjeme usted el minutillo que me deja Mercedes a mí por lo menos, por favor. Sí, todos. Bien, en la radio. Que sabe usted la ventaja que tiene sobre televisión, que puedes cambiar el dial y escoger entre Iñaki Gabilondo, entre Luis de Benito, es decir, puedes escoger, que esa es lo que tal vez usted no comprende, señor Calviño, que la maravilla sería la televisión plural, entre otras cosas, porque le impediría a usted de un año a otro subir los anuncios en un 44%, porque es que un monopolio es terrorífico, señor Calviño, usted no se da cuenta el arma que tiene en su poder y te hace pasar día tras día a todos los anunciantes de este país por sus tarifas, que no tienen ni la posibilidad de anunciarse en ningún otro sitio. Y con esto termino, no nos olvidemos, el 60% de los españoles se informa nada más que a través de una televisión que debería ser un servicio público. Utilice usted la televisión matinal para enseñar. Eso que me decía usted antes cuando tomábamos un whisky, por favor. Hágalo usted. Este es un país que necesita cultura. Utilícelo usted. Eso es para un servicio público la televisión. Señor Montero. Bien, yo creo que el talante crítico ha sido acreditado sobradamente en esta mesa, desde las dos vertientes, y creo que procede profundizar un poco en pensando que cuando las cosas se repiten y hay una conciencia colectiva idéntica sobre ellas, algo hay. Ese algo hay no lo digo con malicia moral, lo digo con análisis un poco estructural. Yo creo que está mal hecha Televisión Española. Creo que está politizada estructuralmente. Y en esto pues ya no es el partido del gobierno. El hecho de que representantes del Parlamento sean los únicos que tienen la responsabilidad no les resta importancia a su misión, ni legitimidad ni democracia, pero es mucho más ancha la gama de participación ciudadana que la elección de partidos políticos. Mientras los partidos políticos estén en la estructura, habrá otra serie de sectores, de valores, de intereses sociales que no estarán en la televisión pública. En segundo lugar, si es única esa televisión, forzosamente tendrá unos vínculos con el gobierno muy fuertes y es natural que tenga el gobierno una presencia calificada que no se puede siempre llamar política, pero que muchas veces lo será sin que podamos distinguir gobierno, partido y filosofía inspiradora de todo eso. Esa estructura no es buena para el país. En segundo lugar, permítame recurrir un poco a la utopía, o a lo que sería una definición de una televisión pública. Empiezo por decir que yo no soy enemigo de que exista una televisión pública junto a otras televisiones y que pudieran permitirse el lujo de ser privadas otras, ejerciendo los derechos humanos y toda la gama de opciones que pueden existir en la sociedad. Pero que entonces la televisión pública fuera la plataforma integradora de los españoles, la menos privada de todas, la que tutelara aquellos valores que son comunes en un país tan centrífugo, tan disperso, que tiene un saldo educativo pendiente de siglos. Estoy con José Antonio Segurado en esa afirmación y, por tanto, si fuera vehículo de valores, cauce de unidad,
un poco tirón de idealismo para este país, esa sería la utopía de Televisión Española. Por supuesto, dentro de una televisión más plural. Se me ha enfadado el señor Salas, porque efectivamente no le he dado la última intervención. No, muy cortito. Me congratulo de que usted ahora sea partidario de la pluralidad televisiva porque usted ha dicho, y no me diga que no lo ha dicho porque lo ha dicho, aceptar la televisión privada sería admitir la zorra en el gallinero. Ha llegado la zorra. Ha llegado la zorra, paradójicamente, señor de Salas, usted que defiende el liberalismo y por tanto defiende la derecha, curiosamente de manos de un gobierno socialista, cuando la derecha gobernante desde la transición para acá no fue capaz de regularlo. Decía la zorra en el gallinero porque ¿quién va a tener? Ojalá, señor de Salas, tenga usted una televisión, o sea usted capaz de tenerla, pero en cualquier caso tengo que decir, este gobierno que no la había defendido es quien va a regular también ese nuevo derecho. Y curiosamente, señor de Salas, yo decía al mismo tiempo, y por qué esa frase que no es mía, porque ciertamente la limitación de medios técnicos, el alto coste de mantenimiento, aún en esa experiencia que usted brillantemente defiende, señor Berlusconi, de 2.000 trabajadores, son cifras de miles de millones que muy pocos grupos podrán afrontar y que desde luego llevará a otro problema, y es el siguiente, y es sí a la pluralidad, pero también la garantía de igualdad de acceso, no solo a la presencia y a la opinión, sino a la titularidad. Y para concluir con el señor Segurado y el tema de las tarifas que veo le preocupa, tengo que decir lo siguiente. Y no se asuste, señor Segurado, no es la cifra de incremento que usted dice de las tarifas. 84 sobre 83 cifras oficiales. Yo creo que es un tema... Pero concluimos, en el sentido siguiente. En cualquier caso, las tarifas de la televisión pública en nuestro país son todavía las más bajas de Europa, un 20%, que las más bajas, que son las belgas, y en cualquier caso esas tarifas son el 25% medido en pesetas impacto que puede significar cualquier publicidad en la radio o en la prensa de nuestro país. Y finalmente, a las palabras de Monseñor Montero y la pluralidad, yo comprendo, monseñor, que es difícil el tránsito de una España espada de Roma, luz de Trento y martillo de herejes, a una España plural, laica, y discutida y discutible, incluso desde la marginalidad o la minoría. Nosotros, con el respeto y desde el respeto, hemos entendido que aun a riesgo de algún exceso, apostábamos por la libertad. No tenemos miedo a la libertad, aunque también somos conscientes de la responsabilidad que se deriva de la libertad. Señores, ha terminado nuestro tiempo. Gracias por sus testimonios, gracias por sus críticas. Gracias de verdad por sus críticas. Gracias, señor Calviño, señor Montero, señor Segurado, señor Salas. La televisión, señores y señoras, son muchas cosas, son muchas personas, y entre ellas sus rostros. Esas caras, esos rostros de gente que dan la cara y que la mayoría de las veces, se lo aseguro, la mayoría de las veces intentan por todos los medios que no nos equivoquemos tanto, que no lo hagamos tan mal. Esos rostros vamos a verlos ahora mezclados, pasados por el tiempo, unos rostros de hace muchos años, otros muy recientes, y también vamos a escucharlos con una canción que estará en el recuerdo de todos ustedes. For it's true.
beso, Joaquín, a ti y a todos los demás. Nos hubiera gustado que estuvieran todos, pero la verdad es que no ha sido posible, no los hemos encontrado a todos. No están todos los que son, pero son todos los que están. Hacemos una breve pausa y volvemos inmediatamente. Y ahora, Peridis. Peridis, como ustedes saben, es un magnífico dibujante que lleva ya más de 10 años, el tiempo que lleva el país de existencia, publicando cada día una tira de dibujos de personajes políticos. Realmente el estilo de Peridis es un estilo inimitable, inigualable. Peridis ha tomado la decisión de poner en movimiento a esos personajes, de darles vida, y todas las semanas vamos a tener aquí a sus brujos animados. Estén atentos, fíjense bien, porque dura poco, son muy rápidos y dicen muchas cosas. Veremos la presentación de esos dibujos, vamos a verla ahora, esa presentación, e inmediatamente después, y cada semana será así, una pequeña historieta, podríamos decir un gag animado.
Peridis, quizá un poco rápido, pero poco a poco iremos, conforme vayan pasando las semanas, nos iremos acostumbrando. ¿Les gustaría volver a verlo? Batalla es nuestro realizador. José Luis, ¿podríamos volver a verlo? Peridis, a ver lo que nos trae el jueves de la semana que viene. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de la libertad. Vamos a hablar de la pérdida de libertad con 4 personas que se vieron privados de ella de una forma ilegal y vivieron momentos de mucha tensión, de mucha angustia, incluso peligraron sus vidas en circunstancias y en situaciones muy diferentes. Antonio de Oriol, exministro de Justicia, presidente del Consejo de Estado, secuestrado en un barrio de Madrid. Buenas noches, señor Oriol. Buenas noches. Cesario Sancho, industrial de Zaragoza y pasajero del transatlántico Aquile Lauro. Buenas noches, señor Sancho. Buenas noches, Mercedes. Antonio Morales, pescador canario, fue retenido por el Frente Polisario en el desierto después del ataque y del hundimiento del Junquito. Buenas noches, señor Morales. Buenas noches, Mercedes. Y Agustín Rodríguez Sahagún, vicepresidente del CDS y, como tantos otros, retenido, privado de su libertad la noche del 23 de febrero en el Congreso de los Diputados en Madrid. Buenas noches, señor Rodríguez Sahagún. Buenas noches, Mercedes, pero déjame que, gracias a tu generosidad, pero que soy simplemente un diputado y miembro del Comité Ejecutivo del CDS, nada más. Pues yo le había subido de categoría con toda mi mejor voluntad. Ese es el afecto que me tienes. Vamos. Menos mal que ha sido subida y no bajada, ¿no? Bueno. Perdone, señor Rodríguez Sahagún, el error. Don Antonio Oriol, ¿cómo definiría usted la libertad? Bien, esa pregunta, para no enrollarse, como parece que es una preocupación que tiene por el empleo del tiempo, es bastante difícil. Porque al fin y al cabo la libertad es la condición fundamental en que Dios creó al hombre, le creó libre desde el primer momento, tan libre que le permitió enfrentarse y oponerse a su creador. Pero la libertad, lo que desgraciadamente se hace es confundirla con el libertinaje y con las desviaciones de la esencia de la libertad, que es la facultad de poder elegir sin condicionamientos. Señor Oriol, usted ha vivido momentos históricos de nuestro país en primera persona muy importantes. ¿A cuál da más trascendencia? Momentos históricos a los septuagenarios, que al fin y al cabo ya ha pasado de los 70, son muchos los que se han podido pasar. Y entonces yo supongo que esa pregunta se refiere a momentos de este último periodo. Porque, históricos, da igual, el que sea. Bueno, es que el que sea histórico, y para mí personalmente el primero es el bautismo, porque es el que le crea a uno la mejor condición, la más importante que el hombre puede tener, porque le entra en la vida de la gracia, etcétera, todo lo que esto supone, ¿verdad? Ahora, después de esto, claro, hay otra serie de momentos históricos que me ha tocado vivir, y posiblemente pues yo destacara en este momento aquel en el que el caudillo, el generalísimo Franco, me llamó para la cartera de justicia por ser esta la que tiene la defensa de la justicia, del derecho y de la verdad. Y esos son siempre de enorme responsabilidad, pero muy importantes para un bienestar del país. Vamos a recordar, si le parece, también, al margen de, además de este hecho histórico que usted alude, un hecho también muy importante en su vida, señor Oriol. Vamos a recordarlo. El 11 de diciembre de 1976, 4 días antes del referéndum, Oriol se traslada desde su casa de El Plantío, una finca de 400 hectáreas, hasta la sede de la Fundación Familiar. 4 hombres, con la cara descubierta, lo arrancan de su despacho. El Grapo ejecuta así la operación más audaz y espectacular de su historia. El secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Señor Oriol,
Creo que en el momento en que los terroristas entraron en su despacho usted estaba hablando por teléfono. ¿Trató de defenderse? Exactamente, sí. Lo intenté en cuanto me di cuenta de que había dos pistolas mirándome a los ojos y en que intenté yo separarlas de encima mío para poder realizar alguna acción defensiva, pero desgraciadamente fue imposible. Mire, este es el testimonio que vamos a ver a continuación, el primer testimonio fotográfico que se recibe de usted. ¿Quiere recordarlo? Sí. ¿Lo recuerda? Perfectamente, y me acuerdo muy bien cuando me lo hicieron y me advirtieron que lo hacían pues para poder demostrar que estaba vivo y en condiciones normales, cuando ellos estaban pretendiendo no sé qué posibilidades de canje o alguna cosa, ¿no? Señor Oriol, ¿cuál es el primer recuerdo de el momento de llegar al cautiverio? ¿Qué fue lo primero que usted hizo? Bueno, cuando me cogieron a última hora de la mañana en el despacho donde yo estaba, me metieron en el coche que me llevó castellano adelante hasta que me cambiaron de coche cerca de la iglesia de San Agustín, en ese pasadizo que hay allí cerca. Me llevaron, me parece que era la calle de San Benito. Yo iba realmente agotado porque el esfuerzo rápido, intenso que intenté hacer para defenderme me tenía totalmente agotado. Entonces, al llegar al piso en que me metieron, había una cama en el cuarto en el que me introdujeron y me eché en ella. Y lo primero que hice, pensé yo, ¿qué voy a hacer aquí ahora? Pues voy a rezar el rosario. Y entonces se me ocurrió ingenua o imprudentemente preguntarle, decirle, yo voy a rezar el rosario, ¿quieren ustedes rezarlo conmigo? La contestación fue un tanto airada, violenta, y bueno, me dijeron que ellos me respetaban mis creencias, pero que hiciera lo que quisiera y que ellos no querían participar en nada de esto. De todos modos, ellos luego, cuando usted les pidió una Biblia, se la trajeron, ¿no? Sí, cuando me trasladaron a San Cristóbal de los Ángeles, me preguntaron si quería algún libro. La verdad es que en los primeros días casi no podía leer. Por el agotamiento, la tensión o lo que fuera, me traían los periódicos y no me interesaban. Y les pedí que me trajeran una Biblia, así me la trajeron y me permitió que me hiciera una extraordinaria compañía durante aquellos periodos de tiempo, ¿no? Un periodo muy largo porque fueron 2 meses. 2 meses es mucho tiempo para estar secuestrado. 62 días enteros y sus noches, que eso es lo peor. Sus noches, dígame, ¿cómo recuerda esas noches? Pues muy mal. Muy mal porque eran noches en las que prácticamente no podía dormir, no sé si por la tensión o por la preocupación o por lo que fuera. Y realmente dormía por agotamiento. Y lo que podría describir si fuera un buen escritor es la evolución de la noche. Desde la primera parte de la noche en que todavía se oye el griterío de la gente, de los chiquillos, en las épocas aquellas además que era Navidad, ¿no? En que todo eso se va amortiguando, va desapareciendo y llega el momento de silencio absoluto y total, que lo interrumpe el camión de la basura, con el torno ese que tiene en el que van triturando lo que le echan encima, y oía eso, algunas voces de los que lo iban sirviendo, y luego silencio otra vez, y luego nuevamente se iniciaba el día, y otra vez algunas voces, algún coche, y así sucesivamente hasta llegar al ruido del día, lo que me daba un sentido de la rotación del tiempo que me ayudaba a meditar. ¿Y no pensó en escaparse en ningún momento? Sí, muchas. ¿Y cómo pensaba escapar? Lo que pasa es que no era así como muy fácil, ¿verdad? Aparte de no tener medios, de que estar encerrado, no tenía llave, tenía que tirarme por un balcón. Y ya lo estuve pensando, pero calculé... ¿Que estuvo pensando en tirarse por un balcón? Sí. Pero usted sabía que si se tiraba por un balcón podía quedarse abajo. Bueno, pues muerto. esos son los cálculos que estuve haciendo y estimando altura y tal. Y es inútil tirarme porque llego abajo inútil y entonces me disparan y me anulan inmediatamente, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Antes hablábamos de que eran 2 meses, que era mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue su relación con Celsa Barcia, que es la mujer de Hierro Chomón, y con el niño pequeño, con el hijo? Porque ella trataba, por lo visto, de hacerle la vida más agradable, de hacerle la vida por lo menos más llevadera. Sí. Yo no supe que era Celsa Barcia, como me lo indica ahora, porque entonces era solo la mujer. Así se dirigían a ella los que me vigilaban, le decían, oye mujer, tráele a este hombre un vaso de agua. Por cierto, esto me lo decían los primeros días. Al cabo de 8 o 10 días me decían don Antonio, siempre con una cosa de consideración muy curiosa, ¿verdad? Pero ella estaba siempre preocupada
de que lo que hacía de comida que me gustara, porque los primeros días la verdad es que comía por esfuerzo de razón nada más. Y cuando ella me decía, pero es que usted no me dice nunca que no le gusta algo, digo, mire usted, no se preocupe, porque a mí me educaron a que si hay que comer piedras, se comen y no pasa nada. Y claro, eso las dejaba un poco sorprendidas, porque debía creer que tenía que ser un remilgoso insoportable, como su marido, ¿no? que parece ser que era muy remilgoso, ¿o no? Bueno, es que no le gustaban las espinas del pescado. A Hierro Chomón no le gustaban las espinas del pescado. ¿Qué pasaba, Y a mí me divertía a veces cuando nos servían unas pescadillas de estas que están redondas. ¿Las que se muerden la cola? Esa que se muerde la cola. Pero tenía tiempo hasta de hacer pescadillas que se muerden. Bueno, en la cocina tenía tiempo para todo, allí no había... ¿Y cuando le servían qué pasaba? Que yo me la comía con cabeza, espina y todo. ¿Para qué? Pues para poderle demostrar que no pasaba nada por comerse una espina, ¿no? Usted mantuvo de todas maneras el ánimo, y ahora las cosas se recuerdan como con buen humor, pero la verdad es que el temor por su vida en ese momento era muy grande. Y si no, recordemos esto. De esta manera se iniciaba el mensaje que Adolfo Suárez habría dirigido a los españoles en caso de que Antonio María de Oriol y Urquijo hubiera sido asesinado. El sentido general del comunicado era muy claro. Ningún acto terrorista impediría la celebración del referéndum de la reforma política. Señor Oriol, ¿pensó que le matarían? Sí. Hubo momentos, aunque ellos me aseguraban que a mí no me pensaban matar, porque a mí me tenían para canjearme por unos cuantos que estaban en prisión, unos 15 o 18, luego fueron 22, ¿no? Pero la primera pregunta que les hice cuando me cogieron fue esa: ¿cuándo me van a ejecutar? Y es cuando ellos me dijeron, no, nosotros no la ejecutamos, porque ustedes lo que tienen que hacer es poner en libertad a estos individuos. Y luego, alguna que otra vez, les comentaba, bueno, si deciden matarme, por favor no me tiren sobre la cara, para que mi mujer no vea el cadáver con una cara destrozada, sino que sea una cosa menos repulsiva, ¿no? Y estos se enfadaban mucho, porque me aseguraban que no, a mí no me iban a matar ellos. En todo caso, Pero no era la el impresión. temor no dejaba de tenerlo. Sí, sobre todo fue tal la sensación de que lo iban a matar, el temor de que lo iban a matar, que hasta el propio ministro del Interior hubo de recurrir a la televisión para evitar que así fuera. Y dijo estas palabras. Ha sido y es propósito de este gobierno llegar a un uso generoso de la clemencia que haga posible restañar viejas y profundas heridas. Esta vaga promesa de amnistía, como la califica el Grapo, supone que Oriol siga vivo, aunque la organización decide mantenerlo en su poder. ¿Usted vio estas imágenes, las veía? Sí, las vi, pero lo curioso y lo contradictorio es que en ese momento es cuando menos miedo tenía yo a que me ejecutaran, porque me estaban asegurando, no, nosotros no le vamos a ejecutar, le vamos a poner en libertad mañana además. Pero cuando hizo la propuesta de esa amnistía general, ellos en sus reuniones de sus órganos rectores decidieron que no podía ser. Ya la mañana siguiente vino el otro que dirigía todo el comando y dijo, no, ya no le ponemos en libertad, porque tenemos que conseguir esto otro. Y como la frase que usaban era un tanto agresiva contra el gobierno, decían, como el gobierno es un burro, si no le arreamos, no hará nada. De manera que usted se queda aquí. Lo que pasa es que sí, el gobierno sería muy burro, pero la situación verdaderamente era de una gran tensión, porque su secuestro para mucha gente, señor Oriol, fue el momento más peligroso que pasó la transición democrática en España. Hasta el presidente Adolfo Suárez habló por televisión. Estábamos en plena reforma política y eso fue lo que dijo. Señoras y señores, estén absolutamente seguros de que pese a todas las dificultades y con su ayuda, vamos a seguir por el camino que ustedes mismos nos han marcado y que es, en definitiva, el camino de toda España. Le dijeron que iban a secuestrar... Bueno, usted me envió estas imágenes. Claro, usted veía la televisión tranquilamente. Sí, yo la veía tranquilamente. ¿Y usted vio a Suárez decir todo esto? Sí, qué barbaridad, qué barbaridad. No, yo no decía nada, lo que lo comentaban eran los grapos, ¿verdad?
Quizás que lo comentaban en una forma muy poco favorable para el gobierno, como era lógico. Hasta el ello, extremo de que en algún momento usted supo cuándo iban a secuestrar al general Villaescusa. Exactamente, la víspera. Con toda certeza sabía yo que al día siguiente, y era mi desesperación no poderle avisar que mañana iba a actuar. ¿Pero cómo supo eso? Porque esto debió ser un lunes, si no recuerdo mal. Y puede que fuera el 24 de enero. Puede que me confunda en un día, pero vamos, no tiene importancia. La víspera domingo me habían dicho que me pondrían a mí en libertad al día siguiente, porque había dicho el ministro que iban a soltar a 90 y tantos presos, 92 o 93, y que tanto es así que uno de los que me vigilaba se despidió de mí. Y esa tarde, a última hora, apareció por allí el otro, el que dirigía el comando, y dijo, este ministro tal, empezó a decir las cosas con que solía él expresarse. Esto no puede ser, tenemos que actuar, mañana tenemos que llevar a cabo este secuestro. Y entonces hablaron de que iban a secuestrar al general Villaescusa. Mañana secuestramos al general Villaescusa. ¿Y usted sabía incluso cómo lo iban a hacer? Sí, iban a utilizar un uniforme militar, uno de ellos se me presentó con el uniforme militar que iba a ir, y yo no podía hacer nada, más que decirle que estaba agravando lo que pensaban hacer al utilizar uniforme militar, porque era una circunstancia que hacía más grave su actuación. Pero bueno, qué tensión, ¿no? Qué angustia. Pues bastante, claro. En esos momentos, que no me dejaba dormir. En esos momentos, usted sabe, no en esos momentos, sino después hubo muchas especulaciones alrededor del secuestro suyo y del general Villaescusa. ¿Quiere usted aclarar algo en este momento? Bien, que todas las especulaciones en general fueron falsas, porque se decía que era una cosa que se había organizado por sectores de la derecha para no sé qué determinados propósitos, y es absolutamente inexacto. Era clarísimo que era de una organización del Partido Comunista reconstituido, su brazo armado, que era el Grapo, y obedeciendo órdenes de quienes fueran. Eso es lo que yo ya no sé, porque puede que estén bastante lejos, ¿no? Y que pretendían, eso sí que pretendían interrumpir todo el proceso de cambio que se había iniciado en España, ¿verdad? Y eso es lo que es decir, que fue tal cual se contó, fue exactamente lo que ocurrió, ¿no? Sí, esos fueron los hechos. Y las interpretaciones de que si había cantidades de dinero dadas es totalmente falso. Es que no hubo. Hay un pequeño detalle. El día de Reyes le pedí yo a uno de aquellos que para el niño que le quería hacer un pequeño regalo y le quería dar 20 duros para que le compraran algo, ¿no? No admitieron ni siquiera eso, porque ellos solo querían el canje y todo lo que fuera de dinero no les interesaba para nada. ¿Ha vuelto a ver a ese niño? No. ¿Le gustaría? Sí, claro que sí, me haría ilusión verle. Ha pasado 9 años y entonces tenía 1 año cuando me liberaron, ¿no? Es decir, dentro de unos días hará 9 años. Así que este niño tiene ahora 10 años y a lo mejor... Entonces era un niño pequeño que lloraba mucho, en la última fase suyo estaba muy enfermo, y eso es lo que me llevó a darle consejos a la madre de qué tratamiento podía hacerlo, porque al fin y al cabo, al haber tenido hijos y nietos en cierta abundancia, pues se tiene una cierta idea de lo que pasa en estas situaciones de enfermedad, ¿no? Señor Oriol, el día 11 de febrero creo que estaba usted especialmente abatido. ¿Lo recuerda? Ya, absolutamente, con toda precisión, me acuerdo muy bien. Porque es que llevábamos 2 días en que me habían trasladado repetidas veces. El día 9 me llevaron de San Fidel a San Benito. El día 10 me llevaron de San Benito a Vallecas. Y daba ya la sensación de que se aproximaba algún momento en que la policía nos fuera a localizar, ¿no? Y yo tenía la práctica durante todo aquel tiempo de haber rezado el rosario de una manera regular, constante y permanente. Y siendo el día 11, el día de la Virgen de Lourdes, en unas pequeñas notas que iba yo haciendo para recordar algo, pues puse: Virgen de Lourdes, protégeme. A las 12 del día lo escribía, a las 4 de la tarde la policía localizó el piso y me liberó.
Usted cumplió una promesa que hizo, que fue visitar a la Virgen de Lourdes, ir en peregrinación. Ahí le vemos, ahí está usted en esa fotografía, en Lourdes. Cumplió esa promesa inmediatamente y lo ha hecho siempre a partir de ese momento. Exactamente. Usted ha dicho que él pensó que llegaba la policía, que la policía le escogía. ¿El peor momento fue la llegada de la policía? ¿El de más miedo? Bueno, el de más miedo lo era durante todo el periodo por las advertencias que me tenían hechas de que cuando llegara la policía e intentara liberarme, la policía es la que me iba a matar a mí, porque ellos me cogían a mí de pantalla y al ponerme delante intentarían tirar sobre ellos y tirarían sobre mí. Y eso, pues por suerte, a Dios gracias, no ocurrió, porque entraron por sorpresa completamente en el piso donde yo estaba, ¿no? Señor Oriol, ¿cómo, ya para terminar, esta sería la última pregunta en este momento, ¿de dónde se sacan las fuerzas para superar todo eso después? Yo creo de una sola cosa, que es la que destaqué cuando me liberaron enseguida, que es de la fe. La fe yo creo que es el gran don que la providencia ha concedido al hombre, es por lo que antes mencionaba el bautismo como el momento fundamental de la vida del hombre, y porque de ella pues se valora todo lo que es temporal de una forma muy accesoria o poco trascendente, ¿no? Y las otras preocupaciones trascendentes dominan y son las que dan la alegría de la fe, que es lo importante. Eso le mantuvo usted fuerte. Sin duda alguna. Y le mantiene fuerte. Y me dio paz y tranquilidad en todos los momentos. Gracias, señor Oriol. Muchas gracias. Cesario Sancho, usted, Maño, de Zaragoza, además creo que ha sido bautizado en el Pilar, es decir, que no se puede pedir más. Se cubre todo, ¿no? El señor Oriol estuvo 2 meses, como nos acaba de contar, en cautiverio. Usted solamente 52 horas. Y digo solamente por la diferencia entre 2 meses y 52 horas, lo cual no quiere decir que la angustia no sea menor. Es decir, que el sufrimiento sea probablemente el mismo. Cuando ustedes viajaban en el Aquile Lauro con su mujer, en ese crucero de placer por el Mediterráneo, ¿quién les podía decir que ese crucero, que ese barco se iba a convertir en un auténtico infierno? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues estábamos todos en el comedor, tripulación y pasaje y el comando arriba, y empezaron 4 terroristas a disparar las ametralladoras, metralletas mejor dicho, 2 en el comedor, 1 en recepción y otro en el puente de mando, que se le puso la metralleta al capitán. Por eso mucha gente ha preguntado, ¿cómo 4 personas pueden coger un barco? Todos los que estábamos en el comedor era totalmente imposible subir para arriba, teníamos que bajar para abajo. Los que habían quedado en el centro del barco no podían hacer nada y el comando estaba totalmente a las órdenes del otro terrorista. Es el momento más terrible que ha pasado probablemente. Sí, porque nos bajamos a las bodegas, todo el pasaje y tripulación, y estuvimos un rato hasta que el capitán nos dijo que por favor subiéramos al comedor todos, que era un comando palestino, que querían pedir 52 rehenes a Israel, y que si esto lo conseguía que no nos pasaría nada y que si en cambio nos quedábamos escondidos en donde nos encontraran nos matarían. Entonces todos subimos con las manos en la nuca y entonces conforme subíamos nos teníamos que arrodillar y ponernos muy pegados. Estuvimos los 400 y pico de personas, estaríamos en unos 120 metros cuadrados. ¡Qué barbaridad! ¿De rodillas? De rodillas, sudando. Mucha gente ya se desplomaba, agotada, muchos no se pudieron levantar, hubo que ayudarlos, agua no faltó, porque había un terrorista que verdaderamente, yo creo que era el menos malo, y siempre pedía agua, que nos dieran agua. ¿Y qué hacían? ¿No se podían mover? Es decir, por ejemplo, sus necesidades corporales. O sea... En el momento que uno se levantaba, ellos disparaban y no se podía mover. El único que se levantaba más que nadie era el súbdito americano, hebreo también, que iba en una silla de ruedas y claro, estaba levantado más que los demás que estábamos. ¿Ese fue el que mataron luego? Sí, este fue el que mataron luego. Ese fue el momento de más angustia, supongo, ¿no? Sí, porque si aquello hubiera durado más, mucha gente allí se hubiera, no sé, hubiera desmayado, hubiera pedido el sentido, pero aquello los terroristas lo hicieron para amedrantarnos y lo consiguieron. ¿Usted se enteró de que lo habían matado? ¿De que ese hombre Esto estaba fue muerto? más tarde. Uno de los terroristas hablaba bastante español, casi todos hablaban castellano. Hablaban árabe y algo de inglés, ¿no? Se marcharon, se llevaron a León Kinghofer, ¿Sí? y
aquel hombre ya no volvió, la viuda se quedó un poco rara, yo estaba al lado y después me preguntaron a mí si llevaba el pasaporte, no lo llevaba, dice que tenía que irme con él. Yo ya había visto que no había vuelto el súbdito americano y el sudor era tan frío que parecían cuchillas de afeitar por la espalda, porque dije yo, de aquí no vuelvo, no ha vuelto este, yo tampoco vuelvo. Entonces al rato le preguntó la viuda al mismo, dice, le dijo, ¿mi marido dónde está? Dice, no te preocupes, que está en la enfermería, siempre te hablan de tú, y pronto vendrá, estamos dándole café. Mucho miedo, mucho terror, mucha tensión. ¿Cómo se aguanta todo eso? ¿En qué se piensa en esos momentos? Bueno, pues te vas a decir que, aunque mi familia no lo crea ni nadie, solo pensás en salir con vida, en que aquella gente no te mire, que te miran constantemente, que no te miren y disparen la metralleta, porque claro, la metralleta siempre nos daban las órdenes al ritmo de las balas. Siempre estábamos o sentados como estamos ahora, o si no había bastantes sillas, porque nos tenían muy replegados, porque el capitán solicitó que no estuviéramos allí, que fuéramos para arriba. Y entonces en el salón de actos, digámosle, de casi el último puente, allí estuvimos todos muy apegados para controlarnos. Y claro, pues ni nos dejaban ir al váter, ni nos dejaban nada. ¿Pero y cómo hacían? Estuvimos para ir al váter, se solicitó, porque claro, bajó el médico también, nos subió el médico, dice, bueno, pues en el donde se pone la orquesta, que echen las cortinas y ahí que hagan todo lo que quieran. Bueno, y aquello se quedó, pues aquí te espero. Qué barbaridad. Pasado el tiempo, ¿volverán ustedes, usted y su mujer, después del miedo, de la angustia, de todo eso, estarían dispuestos a volver a subir en un barco como este, al que vamos a ver ahora, en el momento en que llegaba a puerto el Aquile Lauro por primera vez después del secuestro? ¿Volverían a subir? Pues por el momento no lo sé, pero la compañía Lauro nos ha invitado a ir otra vez, pero el Mediterráneo no creo que esté ahora para ir de muchos viajes de crucero. Así que les da miedo volver a subir en un barco parecido. Eso es una experiencia que marca para el resto de tus días, ¿eh? Sí, por lo menos marca ese barco, a lo mejor en otro, pero no digo que no, porque ya le digo que la compañía Lauro se ha portado muy bien con nosotros, se portó muy bien también el embajador del Cairo, en fin, y yo creo que el Mediterráneo tiene una gran cultura Egipto, milenaria, y la cuna de nuestra religiosidad, como ha dicho, está en Israel, y la filosofía de los griegos. Señor Sancho, al señor Oriol le hemos visto en Lourdes cumpliendo la promesa después de la salida de su secuestro. Usted también tenía una promesa que cumplir, ¿no? Sí, yo nada más hice que llegar el día al Pilar a Zaragoza, y fue muy costoso porque además era un año que había venido mucha gente, y le recé a la Virgen. ¿Es usted devoto de la Virgen del Pilar? Muy devoto de la Virgen y creyente de Dios también, aunque no soy tan practicante del rosario como el señor Oriol. ¿No? ¿Por qué? No sé, a lo mejor seré más cristiano menos católico, más católico menos cristiano, no lo sé. Gracias, señor Sancho. En el caso de Antonio Morales, realmente el drama es en el mar también, aunque en circunstancias muy distintas de las del señor Sancho. El caso de Antonio Morales es trabajando en la mar. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando yo le digo la fecha 20 de septiembre del septiembre pasado? Lo primero, el diablo en forma de fuego. Salía de la cocina, el barco iba navegando a unas 16 millas de la costa, cuando de repente se presentaron las 3 lanchas Zodia, armadas hasta los dientes, comenzaron a disparar ráfagas y bazookas. Los compañeros nos quedamos en cubierta, uno sobre de otro, una pequeña confusión de entrada, y luego me fui arrastrando hasta que llegué a la proa, donde vi que allí no disparaban. Así hasta que terminó el fuego. ¿Duró mucho rato el fuego? Unos 12 minutos. ¿Intenso fuego sobre el barco? Sí, sin parar. Y una vez cuando cesaron de disparar, me tiré al agua, al igual que los compañeros, procurando siempre la parte oscura del barco, para si en caso de que quisieran rematar, meternos, sumergirnos y salir, y de esa forma aguantar hasta que Dios quiera. Porque en ese momento pensaban que les iban a tirar a ustedes en el agua y matarles allí mismo. Por supuesto.
De todos modos, eso terminó, esa angustia en el agua acabó y el Frente Polisario les llevó a ustedes a salvo, digámoslo así, ¿no? ¿Se sintieron faltos de libertad en manos del Polisario? Por supuesto, al principio sí. Estas imágenes que estamos viendo son ustedes ya en el desierto vestidos con los trajes, ¿no? Sí. Digo, ¿se sintieron sí, faltos? Eso fue cuando estábamos en Tinduf, el día antes de la liberación. Bueno, ¿se sintieron faltos de libertad en el Frente Polisario? Al principio. Luego ya nos dejaron, digamos, más libertad para andar en las casas donde estábamos. No estábamos vigilados con ametralladora ni nada. Ya. ¿Incluso llegaron a comprender las causas del Polisario? Sí, sí. Porque los pescadores canarios tienen mucha simpatía por los saharauis, mucho más que por los marroquíes. ¿Por qué? El saharaui siempre ha sido como hermano para los canarios. Los isleños hemos trabajado mucho en el Sahara, al igual que los españoles. Pero, claro, hay un momento en el que, después del ametrallamiento, pensar de que me quisieron matar y yo los reconozco como que soberanos del territorio ese. El Sahara es de los saharauis. Y por un acuerdo que hubo, por lo que fuera, los echaron como a los tiburones. Es decir, que los comprende. Yo le comprendo la causa saharaui bien. Hasta tal extremo, esto es así, hasta tal punto los españoles, es decir, los canarios y los saharauis, parece que son amigos, que cuando ellos se fueron se les ofreció una gran fiesta que vamos a ver a continuación. El gobierno español, pescadores españoles, miembros de la prensa escrita, hablada y televisada de España, en nombre de las masas del pueblo de la wilaya de Asmara y a través de él todo el pueblo saharaui, queremos darles la bienvenida más sincera y profunda a través de este acto festivo. Antonio, ¿qué queda ahora de todo eso? ¿Qué queda, digamos, de esa primera solidaridad en un primer momento que a veces se olvida con tanta facilidad? Bueno, siempre quedan el recuerdo del momento en que nos ayudaron, sobre todo el embajador de España en Argelia y todo el equipo que tenía allí. Y luego ya a la llegada, las atenciones, siempre queda un grato recuerdo de las atenciones. No el recuerdo malo del fuego que pasamos. ¿Y ahora? ¿Volver a la mar? ¿Huir del mar? ¿Cuál es la situación suya? La mar, los marineros siempre hemos dicho que la mar es bruja, que llama. Yo a la zona conflictiva no volvería, pero al mar sí, sea plataforma, sea petrolero. En definitiva, yo creo que volveré. ¿Puede pasar en cualquier momento una historia parecida a la que usted vivió? En cuanto más tranquilos estén, puede ocurrir. Gracias, Antonio Morales. Agustín Rodríguez Sahagún. Señor Sahagún, bueno, antes de empezar a hablar del 23 de febrero, creo que usted tiene un récord impresionante de aceptación de enmiendas en el Parlamento. ¿Qué es lo que usted hace, señor Rodríguez Sahagún, para que le acepten tantas enmiendas? Bueno, pura y simplemente echar muchas horas al trabajo de diputado. Yo creo que estudiar con atención los proyectos de ley, hacer enmiendas constructivas que traten de mejorar los proyectos realmente y no darme nunca por vencido. Yo creo que si alguna característica tengo es esa, la tenacidad. En definitiva, si tú me perdonas, Mercedes, yo creo que las enmiendas las acaban aceptando porque son buenas, pura y simplemente. Volviendo al tema que nos ocupa, que es la noche del 23 de febrero. Antes de esa noche, antes de la noche del 23 de febrero, ¿se había sentido usted privado de libertad en algún momento? Bueno, a lo largo de mi vida, digamos que con motivo de incidentes estudiantiles en alguna ocasión, horas en comisarías y así, pero... ¿Por qué mira al señor Oriol? No, te estoy mirando a ti, Mercedes, que lo que pasa es que estás muy cerca del señor Oriol. Creí que miraba al señor Oriol. Te estoy mirando a ti y a la rosa esa que llevas ahí, que me tiene deslumbrado. Bueno, o sea que no se digamos, había sentido, pero no de una forma parecida. Había estado retenido en comisarías con motivo de incidentes estudiantiles, pero detenido así de una forma violenta. No, además yo creo que el 23 de febrero hay otra circunstancia,
que es que no es el secuestro solo de las personas o de los que estábamos allí, sino el secuestro de las instituciones. De alguna manera, a mí me parece que todos los secuestros tienen algunas características comunes, pero todos tienen características diferenciadas. Y una que diferencia claramente el secuestro del Congreso de los Diputados es que lo que se está secuestrando por unos servidores del Estado es una institución del Estado, la institución básica, la de la soberanía popular. Usted formó parte de un grupo de diputados que sacaron del hemiciclo, entre los cuales está pues Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado, Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, Carrillo y usted. ¿Ese fue el momento de más miedo durante la noche del 23 de febrero? Bueno, primero habían sacado a Adolfo Suárez y Adolfo Suárez no supimos dónde le habían encerrado. Mi mayor preocupación es hasta saber que Adolfo Suárez le habían encerrado y que estaba vivo. Yo creo que ese fue el momento de mayor preocupación, hasta saber que Adolfo Suárez estaba vivo. Luego, cuando estamos en la llamada sala de los relojes, los otros 5, hubo momentos de tensión, de preocupación, hubo un momento muy difícil hacia la medianoche con motivo del nerviosismo de uno de los guardias civiles que nos estaba aguardando, porque yo le veía que se secaba el sudor, se restregaba las manos, limpiaba la metralleta con un pañuelo. Además, yo sabía que aquellas metralletas, desgraciadamente, los mecanismos de seguridad no son demasiado buenos. Se le veía muy nervioso y además miraba de uno a otro los personajes que estábamos allí, y yo tuve la sensación de que se podía producir un incidente, que se le podría disparar, y por eso es por lo que salí. Pedí al sargento que estaba a la puerta que se cambiara la guardia, y era tan evidente el hecho que acababan de formar esa guardia, pero el sargento entró y cambió solo a este señor. ¿Y cómo se comunicaban entre ustedes? Porque no les debían dejar hablar, ¿no? Bueno, a Felipe González y Alfonso Guerra los habían puesto en 2 esquinas mirando a la pared, y el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo miraban hacia mí, que estaba en el centro de la habitación. Entonces nos comunicábamos mucho con la mirada. Con el general Gutiérrez Mellado para mí era muy normal. Estaba con un proceso de bronquitis fuerte, no hacía más que fumar, y estaba también muy preocupado por ese hecho. Y con Carrillo pues nos hablamos mucho con la mirada. Tan es así que yo creo que de ahí ha nacido luego una especial relación con Santiago Carrillo. De ahí ha nacido una especial relación. De momentos de tensión pueden hacer una gran amistad. Pues sí, fíjate, no creo que solo de eso. Yo tenía ya una relación, había conocido a Santiago Carrillo desde que se quitó la peluca en los comienzos de la transición, en una cena que yo creo de cierta importancia que tuve con él, pero ahí surgió una relación que luego se ha consolidado en el trato que hemos tenido en el grupo mixto, en la representación del Partido Comunista y yo del Centro Democrático y Social. Cuando salieron del Palacio de Congresos, ¿qué fue? Cuando salió libre, quiero decir, ¿qué fue lo primero que hizo, señor Rodríguez Sagún? Mira, el reencuentro con la libertad en sí mismo, el sentirse liberado, es una cosa maravillosa. Y el momento, yo creo, de mayor felicidad, más todavía que cuando salimos del Congreso, es cuando Adolfo Suárez y nosotros 5 entramos en el hemiciclo y vimos a todos nuestros compañeros. Ese fue realmente un momento emocionante. Ahora, quizá más emocionante todavía, si tú me perdonas que haga alusión a ello, cuando pocos días después los españoles se manifestaron en la calle a favor de la libertad. Eso sí que fue un momento sublime, porque cuando hay un pueblo que se compromete tan firmemente con la libertad, puedes estar completamente segura que la libertad no peligra. Por último, una pregunta a cada uno de nuestros invitados. Señor Oriol, ¿se conoce mejor a los hombres en estos momentos límites, en esos momentos en que uno vive pensando que va a dejar de vivir en cualquier momento? ¿Se conoce mejor a los hombres e incluso a uno mismo? Pues evidentemente. Las ocasiones ya sabes que no hacen al hombre, sino que demuestran lo que es, y la ocasión es la que evidentemente pone de manifiesto lo que es cada uno. Cesario Sancho, última pregunta también a usted. ¿Se llega a comprender, en eso que llaman el síndrome de Estocolmo, se llega a comprender a los que te han retenido? Sí se llega a comprenderlos. Yo tengo hoy otra noción de ellos. Antonio, para defender la libertad, ¿llegaría un momento en que incluso podría empuñar un arma? Yo, si la hubiese tenido a bordo, la hubiese utilizado, de seguro. ¿Pero no cree que no hubiera servido para nada? Igual no, igual sí. Señor Rodríguez Sagún, ¿es cierto que eso que dicen de que solo se valora la libertad cuando se pierde, es así? Yo me temo que sí, por lo menos si no individualmente, colectivamente sí. Por eso
es lo que te decía antes, de que un pueblo que ha notado que estaba en peligro su libertad y se ha manifestado tan entusiásticamente por ella tiene unas amplias garantías de no perderla nunca más. La libertad es una cosa que se conquista día a día, Mercedes. Gracias a los cuatro por sus testimonios, gracias a los cuatro por esa demostración de categoría humana que tuvieron en momentos límites de su vida y por haber estado esta noche aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y por hoy, nada más. Vamos a terminar aquí hasta la semana que viene, pero no queremos terminar nuestro programa sin felicitar muy respetuosamente a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en su cumpleaños. Hoy ha cumplido 18 años, ha sido la celebración de su cumpleaños y ha jurado nuestra Constitución. Nuestra más sincera felicitación, por supuesto, en esa mayoría de edad. Nada más, aquí nos despedimos y les esperamos la próxima semana. No se olviden, por favor, nos vemos jueves a jueves.